¿Qué tal, Baldomero? Buenos días o buenas tardes, no sé, dependiendo a qué horas estés viendo el video. Vamos con las observaciones rápido. Primero que nada, hice una corrección de este formato que tienes por acá, que es la parte de la configuración. Aquí en diseño de página, tenemos, y la configuración dice que es 4 centímetros para el empastado y 2.5 para cada uno. Ya está el documento, entonces es eso. Entonces, la primera observación, ya también hice la corrección en ese documento que te regresaré. Aquí está una parte del texto que es Arial 12, recuérdalo, y el interlineado 1.5. A partir de ahora todo lo que escribas, todos los textos tienen que estar aquí. Algunos de estos textos, algunos de estos títulos no estaban con la parte de aquí de título. Ya recuerda que los tienes que poner para que entren en el formato de la tabla de contenido. Y una primera observación: este tipo de cosas, cuando hay temas, se tienen que ir separando, es decir, le tienes que poner con la tecla control enter para que haga un salto de línea, es decir, que termine aquí y cada hoja vaya haciéndose por aparte. Aunque tengas espacio para escribir un cambio de título, un cambio de unidad o de algo, tiene que saltearse, tiene que verse diferente, ¿sí? Entonces, por acá tengo nada más una reducción y listo. Aquí objetivo general y objetivo específico. En este no hay un salto de línea porque estos dos están hablando sobre los objetivos, entonces es esta separación, ¿sí? Entonces, planteamiento del problema ya lo habíamos especificado, ya te había dicho que estaba bien, solo hice la corrección del tipo de letra y el interlineado. Y aquí recuerdo algunas cosas, por ejemplo acá en el agradecimiento, algunas cosas yo ya te las corregí porque la parte de la redacción está un poquito enredada y las cambié algunas palabras para que por ahí lo vayas checando, ¿sí? Entonces, en cuanto a la justificación, vamos bien y vamos a leer un poquito para que vayamos checando cómo debe ir la redacción, ¿sí? Entonces, durante mi labor como docente en las zonas rurales, he llegado a ver las carencias y rezagos sobre el manejo de las herramientas digitales que los alumnos les dificultan manejar las tecnologías. Bueno, entonces, vamos a quitar un poquito de redundancia. Entonces, herramientas digitales y que se le dificultan el manejo de tecnologías. Entonces, estamos hablando un poquito de lo mismo, que los alumnos se les dificultan usar. Sí, voy a corregir, usar, ¿sí? Coma, que hoy existe. Quitamos esta parte. ¿Listo? Con la implementación de la red inalámbrica tendrá la posibilidad de mejorar o elevar su nivel de aprendizaje. También aprenderán nuevas cosas en el mundo de la tecnología actual. Bueno, entonces, algo que hay que hacer es ir desarrollando esta parte de ir escribiendo e ir leyendo lo que te gusta y lo que no te gusta. Me refiero a que tú tienes que leerlo y al momento de leer no tiene que haber alguna traba o alguna palabra que no se entienda o que se dificulte al leer. Entonces hay que escribir y posteriormente que termines de escribir tú vas a tener que leer porque pues yo no puedo leer realmente las 60 hojas siempre. Entonces conforme vayamos avanzando ya tiene que quedar listo esta parte. En cuanto a marco de la investigación, recuerdas que ya hiciste esta parte con las referencias del tipo APA, donde aquí están las fuentes que se han utilizado. Bueno, ahorita vamos a utilizar bastante estas referencias en cuanto a lo que vamos a seguir haciendo, ¿sí? Bueno, el cronograma de actividades, déjalo corrijo, ok, uno menos porque si no me quita esta parte, ok. Entonces, bastante bien está esta parte. Vamos a ver, esto estamos hablando del marco de la investigación, ¿sí? Bueno, en cuanto al marco de la investigación, ya vamos a pasar y vamos a quitar esto de capítulo de marco de la investigación y vamos a pasar allá directamente a lo que es el capítulo 1, ¿sí? Entonces, esto necesito que lo reduzcas o que le quites el tamaño en esta, tratando de ajustar
a que quede de esta manera, ¿ok? Así es como debe de quedar esta parte para que no agarre otra sección que no debe de ser, ¿sí? Bueno, en cuanto a tu resumen, en el presente documento habla sobre la importancia de la red inalámbrica en la comunidad indígena, donde se lleva a cabo sobre las instalaciones. Bueno, ahí es lo que te digo que hay que revisar en cuanto a la redacción, porque está un poquito enredado. El presente documento habla sobre la importancia de la red inalámbrica en la comunidad indígena, en donde se lleva a cabo la investigación, ¿sí? Sobre las instalaciones no sé de qué estamos hablando, pero lo voy a quitar, ¿no? Es de suma importancia para poder implementar una red inalámbrica. ¿Ok? En donde los alumnos de la educación media superior puedan mejorar su nivel de aprendizaje. Esto conlleva a que la educación comunitaria sea de mejor calidad. Que la red sea una herramienta de trabajo o, aquí no sé por qué está el U, o modelo de enseñanza para los jóvenes que hoy estudian en educación comunitaria a las comunidades marginadas. Aquí falta un espacio, ok. Vamos a repetir. Que la red sea una herramienta de trabajo o modelo de enseñanza para los jóvenes que hoy estudian educación comunitaria. Ok, educación comunitaria no tiene que ver con lo que están estudiando. Y si te das cuenta, aquí es donde te digo que tienes que quitar lo que es la redundancia, que redundancia es decir lo mismo con otras palabras, es decir, no tienes que volver a decir lo mismo. Comunitaria, las comunidades, cuando hablas de comunidades estás hablando de comunitario. Pues quitamos esta parte. Hoy estudian en las comunidades marginadas, en donde la educación es escasa. Entonces ya cuando dijimos que es marginadas, vamos a quitar esta partecita, ok. Para que ellos sean pioneros de una era tecnológica para la comunidad rural. En la actualidad es de suma importancia en manejo de las... ahí es donde te digo que hay que estar releyendo lo que tú escribes para que me facilites el trabajo y para que obviamente me entregues un trabajo de más calidad. Para aquellos que sean pioneros de una tecnología para la comunidad, ya hablamos de la comunidad rural antes, ya aquí donde pusimos comunidades marginadas, ya hablamos de esto, entonces ya no hay que mencionarlo. En el mismo texto, en diferentes párrafos sí se puede poner, pero en el mismo párrafo, en el mismo texto no tendría sentido estar recalcando lo mismo. Aquellos que sean pioneros de una era tecnológica en las cuales en la actualidad es de suma importancia aquí hay una corrección, el manejo de la tecnología de la información en cuanto al ámbito laboral. Es por ello que este documento habla sobre la importancia de la red inalámbrica. Si recuerdas, ahí pusimos al principio la importancia de la... Es por ello que este documento se abordarán los principales temas que se deben de conocer para la implementación de la red Wi-Fi. Ya lo vamos a manejar con este término porque lo que queremos bueno, no sabemos si es Wi-Fi o inalámbrica. La implementación de red y conexión a internet. Bueno, ahorita que apareció algo, es importante que el Office que estés utilizando cheques si están activadas la revisión ortográfica y gramatical. Me interesa mucho que tengas esto para que cualquier error como el que yo acabo de hacer con conexión, en ese momento te marque en color rojo el formato. Si no, puedes oprimir la tecla F7 para revisar si está activo, y si no, tendrás que hacer ahí unas modificaciones para que te vaya mostrando los errores ortográficos y tú vayas corrigiendo conforme vayas colocando un texto. El documento narra la importancia de la red inalámbrica en la escuela rural para mejorar el proceso de desarrollo y aprendizaje en los jóvenes, en donde la tecnología como la computadora son nuevos para ellos. La red tomará nuevas prácticas y un nuevo proceso de aprendizaje. Narra la importancia de la red a los jóvenes, en donde la tecnología
la tecnología, vamos a repetir, mejora el proceso de desarrollo y de aprendizaje para los jóvenes. Ok, aquí vamos a cambiar esta parte, para los jóvenes, en donde la tecnología es nueva para ellos, es nueva para ellos. Con la red tomarían nuevas prácticas y un nuevo proceso, ya pusimos que es un nuevo proceso de y se les brindará una mejor educación. ¿Listo? Bueno, entonces todo lo que vayas escribiendo a partir de ahorita lo tienes que escribirlo, y una vez que termines de escribirlo tienes que volver a leer. Si tú lo puedes leer de corrido y sientes que está bien, ok, pero si tienes que hacer ese trabajo de revisión cada que escribas algo, que copies, para ver si tiene sentido y si no hay alguna traba en ese sentido. Por otro lado, ya esta parte de lo que hiciste aquí en el marco teórico tiene que ver ya con lo que se va a hacer en la parte de desarrollar el tema, ¿no? Entonces vamos a empezar ahorita y te voy a decir qué es lo que vas a investigar y qué es lo que vas a hacer. Bueno, aquí está el ejemplo donde te digo que tienes que dar un salto de línea, que es con la tecla control enter, y ya te va a marcar un salto de línea para que conforme vayas escribiendo esto, el siguiente título o la siguiente sección se vaya recorriendo automáticamente. Bueno, entonces vamos a hablar de redes inalámbricas. Entonces tenemos que hacer una investigación y decir, definir el tipo de investigación que se va a hacer. Entonces es una propuesta, es un proyecto a realización. Entonces el tipo de investigación tiene que ser propositivo, valga la redundancia, en el donde se va a hacer. Pero antes de que entremos a eso, tú tienes que desarrollar los temas. Entonces te voy a enseñar un poco qué es lo que vas a hacer y los temas que vas a desarrollar para esta semana, porque como bien sabes, tenemos aproximadamente para el capítulo 1 y capítulo 2 tenemos 15 hojas, que serían 30. Entonces al menos tú tendrías que desarrollar 3 capítulos. Si tú puedes mirar ahorita, tu trabajo tiene nada más 20 páginas y el mínimo, aquí mismo nos lo marca, los entregables son de 60 cuartillas. Entonces tienes que desarrollar mucho ahorita el capítulo 1. Si desarrollas estas 15 páginas del capítulo 1, ya podríamos estar hablando de lo que es pues 15 hojas. Si tenemos de aquí, tomamos cada capítulo que desarrolles 15 hojas, estarías desarrollando 45 hojas, es decir, las necesarias para terminar. Si haces un capítulo por semana, tendríamos 2 semanas para la revisión y para corrección de todos los datos. Entonces, más o menos es la meta que tú tienes que tener en cuenta, que serían aproximadamente un capítulo por semana. Sí son 15 hojas, pero sí se pueden realizar, y ahorita te voy a explicar cómo lo tienes que hacer de manera breve, ¿sí? Ok, primero que nada vamos a desarrollar este tema, ¿no? Entonces, una introducción. Aquí yo te puse este libro que es de Ferguson, donde marca algunos temas de interés. Entonces, por acá este libro está en internet, lo puedes, Tannenbaum, perdón, no es el Ferguson, es este que está por aquí. Y aquí te puedes encontrar, mira, aproximadamente hay 25 páginas. Obviamente tú no vas a copiar y no vas a realizar la copia de estos temas, sino que vamos a crear una estructura en donde tú puedas investigar y a la vez ir desarrollando tus temas. Mira, prefacio nos lo vamos a saltar, es algo que básicamente tú ya hiciste. Introducción. Cada uno de los últimos tres últimos siglos fue denominado por una tecnología. El siglo fue la era de los grandes sistemas mecánicos que acompañaron la revolución industrial. Bueno, mira tú este libro cómo empieza a hablar de algo que es el contexto de lo que se va a hablar. Entonces, para hablar de redes inalámbricas, para hablar de MISOPA, creo que así se pronuncia, hay que empezar a hablar de esos lugares por separado, es decir, ahorita no tienen ninguna relación. ¿Qué vamos a empezar o cómo puedes hacer? Tenemos introducción.
vamos a ver antes de entrar a redes, que es un poquito más complicado el tema y hay que tener cuidado con esos temas. Entonces, voy a empezar, por ejemplo, con un título que es Educación en México, ¿sí? Entonces, este título para mí es uno de los primeros capítulos que hay que abordar, porque como estamos hablando de lo que es la educación en México, tú vas a tener que desarrollar ciertos temas. Entonces, mira, aquí te puse el ejemplo, es una captura de pantalla de lo que está aquí. Por ejemplo, aquí hablamos del uso de las redes de computadoras. Yo aquí, bueno, básicamente, dame permiso, voy a hacer algo aquí que tenemos por acá, ok, listo. Aquí te voy a hacer algunas sugerencias de temas. Por ejemplo, que está por acá, tenemos un color rojo para que se vea. Uso de las redes de computadoras es un tema que me interesa. Uso aplicaciones redes domésticas, usuarios móvil y temas sociales, ¿no? Hardware de redes, red de área local, es el único que me interesa, y redes inalámbricas. Jerarquía de protocolos, aquí evitaríamos llegar a estos temas porque la relación de estos estaría un poquito complicada. Entonces, por ejemplo, de estos temas, tú ya puedes agarrar una investigación. Entonces, vas a buscar uno o dos libros que, por ejemplo, hablen de la educación en México. Educación en México, estamos hablando de cómo es la educación, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Voy a buscar un poquito en internet y vamos a ver. Educación en México, ¿no? Ok, hay que buscar libros, básicamente, hay que, por ejemplo, esto está en Wikipedia. Te recomiendo aquí de Wikipedia. Ok, por acá no me dejó. Tenemos por aquí la educación en México. Este es un PDF, el cual me debería de abrir. Ok, mira, aquí tenemos un libro de lo que es la educación en México, ¿sí? Y por aquí ya podemos tener ciertos índices. La etapa indígena, mira, de hecho te salió una recomendación por acá, que es la etapa indígena, ¿no? El virreinato y el nuevo orden es algo que no nos serviría. El siglo de las luces, el entusiasmo por la independencia, el fin del siglo y de un régimen. Entonces tú vas a mirar ciertos temas que creas que están relacionados con lo que tú estás viendo. Ok, te explico. Yo ya te mencioné que, por ejemplo, ahorita los vamos a tratar los temas por separado. ¿Cómo? Vamos a hablar de la educación en México, también vas a hablar educación a nivel bachillerato. Ese podría ser un segundo capítulo o un subcapítulo. También podríamos hablar educación en Chiapas o en zonas rurales. Solo son sugerencias hasta el momento, pero ya es, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande porque ya nos estamos enfocando aquí. Bueno, esto es lo que te decía de la parte roja, de que cualquier error lo tienes que sacar aquí y corregirlos al momento, clic derecho y corregimos esto. Entonces, educación en México, yo ya acabo de buscar. Aquí miras que hay ciertos títulos, por ejemplo, vamos, la etapa indígena, la infancia, la casa de los jóvenes, los otros jóvenes, la transmisión del saber artesanal, el maestro y la enseñanza. Mira, aquí tú tienes ciertos capítulos donde puedes desarrollar y guiarte. Voy a tomar el primero, que es el prólogo, ¿no? Aquí dice, etapa indígena. Casi todo lo que sabemos sobre educación en la etapa anterior a la conquista española procede de las obras escritas en el siglo por
los frailes, evangelizadores y pueblos indígenas que colaboraron con ellos o redactaron sus propias crónicas. En las fuentes prehispánicas, dada su naturaleza, apenas asomaban escenas de la infancia en la que vemos un niño a un joven en diversas acciones, a veces junto a su padre o preceptor pacal. ¿Ok? Este libro no sé si permita copiar. Básicamente lo que no quiero es que empieces a que solo sea copiar. Ok, tenemos esto. Y una de las cosas que quiero que hagas es de que vayas corrigiendo todo este tipo de texto. Entonces esto es un texto separado que cuando yo lo copié, pues obviamente no tiene el formato que debería de tener. Y tenemos aquí que debe ser Arial 12. Arial 12, ok, interlineado, aquí le corregimos a 1.5, cambiamos el formato que es tipo primero a minúsculas, luego tipografía y vemos los errores que tengamos, casi todo lo que sabemos, ok, en la etapa anterior, ok. Aquí ya le metemos nuestra referencia APA, las que tenga aquí, tú ya las has realizado, ok, tenemos la referencia APA. Entonces, parte de la redacción es estar copiando pequeños textos y cuando encuentres un tema que te llame la atención o que tenga que ver con lo que tú estás haciendo, pues vamos a empezar a redactar. Vamos a ver, como precedente de la investigación necesitamos adentrarnos al entorno. En el caso particular hablaremos de una escuela de bachillerato en el municipio de Quila, el cual se encuentra en el estado de Chiapas. El estado de Chiapas se caracteriza por ser un estado con población indígena. ¿Sí? Bueno, ahora que ya tenemos un poquito de contexto, el texto que tú coloques necesitamos conectores, es decir, que hay que poner un cierto texto que me diga que voy a hablar de otra cosa, es irle colocando una cierta conexión con lo que yo estoy escribiendo, con lo que estoy investigando. Por ejemplo, para esto yo ya escribí este texto, entonces para esto necesitamos hablar de la educación de nuestro país, México. No se puede hablar de tecnologías en la educación sin antes conocer el entorno de la educación, ¿sí? Entorno, aquí lo escribí mal. Entorno de la educación, ¿sí? Entonces, también hay que hacer la corrección aquí, esto de Arial 12. Listo, interlineado 1.5. Ok, ya veamos que está. Ok, ya viste el texto que yo acabo de escribir. Abajo tengo una referencia, dice casi todo lo que sabemos sobre la educación en la etapa anterior a la conquista española procede de las obras escritas en el siglo por los frailes o localizadores. Entonces, aquí tú puedes encontrar más texto que hable de ciertas cosas y tú lo vas a ir dando en contexto. Ahorita me interesa mucho
buscar lo que es la educación en México, la educación a nivel bachillerato y la educación en Chiapas o en zonas rurales. Este libro que pues, me salió en la primera búsqueda, nos vamos a regresar a las primeras páginas, te podrás dar cuenta que hay mucha información que tú puedes incorporar. Vas a tener que leer, vas a tener que buscar el contexto de lo que se está haciendo, cuáles de estos temas lo puedes meter y cuáles se han desarrollado con relación a tu investigación o con lo que tú estás planteando de que los alumnos se pueden. Por ejemplo, estamos hablando del maestro y la enseñanza, ¿no? Si tú ahí en el texto encuentras algo que sea de tu interés sobre el maestro y la enseñanza, vas a leer ese capítulo, vas a ver qué es lo que puedes incorporar, los problemas de la educación, los problemas del maestro con el alumno, el acceso a los libros, el acceso a la información, y ya de ahí nos vamos a ir desglosando sobre lo que son los temas. Ahora yo creo que me llevó como unos 10 o 15 minutos más o menos redactar esta partecita y copiar esto que está aquí. Esta investigación estamos hablando de media página, entonces si estás calculando más o menos, si sigues esta estructura que yo acabo de hacer, aproximadamente tendrías que invertir de 3 a 4 horas. Es un trabajo arduo, pero me interesaría presionarte para que terminemos antes y el entregable sea el avance de esas 60 cuartillas. Acuérdate que tenemos mucho que hacer. No me interesa solo copiar y pegar, me interesa que vayas viendo tu redacción. Yo voy a ir viendo donde tengas referencias y la parte que tenemos acá de lo que vayas escribiendo. Entonces, todo lo que no tenga una referencia APA es porque tú lo escribiste, entonces tienes que ir incorporando aquí los temas y desarrollando. Con estos tres vas a encontrar mucha información y va a ser nuestro primer capítulo, hablar en general de la educación. Cualquier duda que tengas, me envías tu avance. Una vez que tengas este avance, que espero que sea a más tardar el jueves o viernes, para que yo te pueda revisar, ¿sale? Saludos, nos vemos.